Voy a invitar a que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Primera de Pedro 2, versículo 4 al 10. Y voy a leer para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios, como dicen las Escrituras. Pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confíen en Él, conocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido misericordia de Dios. Amén. En la mañana de hoy quiero hablarles sobre identidad y misión. Pedro le escribe a los cristianos que estaban esparcidos por las provincias romanas de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La iglesia había empezado a sufrir persecución por parte del emperador romano Nerón. Roma había sido incendiada y Nerón le había hecho creer a la gente que habían sido los cristianos los culpables del incendio. Debido a esto, Pedro escribe la carta con el propósito de advertir a los creyentes sobre la persecución y los sufrimientos que se aproximaban, pero también para animarlos y recordarles acerca de la esperanza viva que tenían en Cristo, una gloria eterna que no se comparaba con los sufrimientos del tiempo presente. De igual manera, Pedro invita a los cristianos a vivir una vida de santidad, ya que a través de esa vida sometida a Dios, el Evangelio sería una herramienta evangelizadora en medio de la adversidad. Y de esta manera, haciendo el bien, podrían hacer callar el mal. Asimismo, el apóstol Pedro era consciente de que los padecimientos y la persecución podían hacer que algunos creyentes se escondieran, es decir, se acomodaran o trataran de evitar la persecución. Y al tratar de evitar la persecución, se desenfocaran de su misión. Por eso, además, el apóstol escribe para recordarle a los hermanos cuál era su identidad en Cristo, pues saber quiénes eran o qué eran ellos les daría un sentido de misión y de propósito. Hoy que la Iglesia Betania cumple 67 años de historia, es necesario que recordemos cuál es nuestra identidad en Cristo. La Iglesia Betania en sus inicios sufrió persecución y sufrió por la fe. Estar seguros de su identidad le permitió a los primeros cristianos de nuestra congregación permanecer firmes en la misión.
En la actualidad no estamos sufriendo una persecución directa. Yo diría que quizá estamos un poco cómodos. Sin embargo, hay momentos difíciles y vienen tiempos peores. Quizá podemos distraernos con lo que está a nuestro alrededor y podamos sentirnos tentados a olvidar quiénes somos, o de dónde venimos y para qué existimos. Cuando sabemos qué somos o quiénes somos, descubrimos para qué fuimos llamados. Recordar nuestra identidad, es decir, el quiénes somos, redireccionará nuestra misión, es decir, el para qué existimos. Amén. Entonces, vamos a revisar hoy un poco nuestra identidad para recordar cuál es nuestra misión. ¿Quién soy y para qué existo? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, en el estudio de las Escrituras, para que podamos entender el plan y el propósito tuyo para nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Habla a nuestras vidas y que tu Espíritu, Señor, nos haga entender esa palabra tuya, y no solo nos haga entenderla, sino que nos ayude a vivirla. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos las gracias. Amén. Entonces, en el texto que acabamos de leer, podemos encontrar cuál es esa identidad que tenemos en Cristo y cuál es esa misión. Y yo lo he dividido en dos partes principales. La primera es que somos un pueblo vivo que ministra su presencia. Y eso lo encontramos en los versículos 4 al 8. Allí Pedro está usando unas figuras bien conocidas para su audiencia original. Y está hablando primero en términos de una construcción, pero también está hablando en términos o elementos esenciales del culto judío, como eran el templo, el sacerdocio y los sacrificios. Pedro inicia diciendo que Cristo es una piedra viva y que es la piedra angular. ¿Qué era la piedra angular? La piedra angular era la primera piedra en ponerse en una esquina del cimiento de las construcciones y se ubicaba con mucho cuidado para que orientara correctamente todo el edificio. A base de esta roca, los albañiles hendían sus hilos para que las paredes quedaran rectas y las esquinas quedaran a escuadra. Cristo había sido desechado por muchos, pero había sido escogido por Dios. Pedro quería comunicar entonces a la iglesia que Cristo era el modelo a seguir y que los creyentes reciben su identidad de Él. Al acercarse a Cristo serían semejantes a Él y quizás serían igualmente rechazados, tal como Cristo fue rechazado, pero serían preciosos y escogidos delante de Dios. Los cristianos son entonces también piedras vivas, según Pedro le dice a su audiencia, y son parte del entramado, son parte de la construcción y del edificio del templo espiritual. Pedro les recuerda su primera misión a los creyentes. Ustedes son piedras, ustedes son templo y ustedes son sacerdotes para ofrecer sacrificios. Y en últimas, los creyentes también eran el sacrificio. Ante la persecución y el sufrimiento, los creyentes entonces debían recordar que existían para servir a Dios. De igual manera, nosotros en este tiempo, al acercarnos a Él, somos esas piedras vivas. Eso implica que nuestra vida debe estar basada en su vida, que nuestra identidad debe estar basada en su identidad. El ser una piedra viva significa que nosotros, la iglesia, no somos un edificio físico, sino un órgano vivo, compuesto por personas que sirven. No es un montón de concreto, es un cuerpo dinámico, en movimiento,
es un cuerpo activo en constante acción. La figura de ser una piedra viva nos da la idea de firmeza y de estabilidad, pero también nos da la idea de movimiento. El ser piedras vivas nos indica que no estamos llamados a estancarnos, sino que estamos llamados a movernos. Por otro lado, está la figura del templo también. Para los judíos, el templo era el lugar en el que Dios habitaba, e incluso para los paganos, sus dioses vivían en templos. Los cristianos a los que Pedro escribía ya no estaban reuniéndose en templos. Ellos se reunían en casas. Pero Pedro retoma la idea del templo para decirnos que ahora nosotros los cristianos somos los portadores de la presencia del Señor. El Señor habita en cada uno de nosotros y debemos vivir y actuar como tales. Mucha gente ha seguido creyendo que Dios vive en el templo y se porta de una manera en el templo, pero cuando sale de este es otra persona. Porque cree que dejó a Dios en el templo y salió a vivir su vida como Él quiere. El hecho de decir Pedro a nosotros que somos piedras vivas y que somos parte de la construcción del templo y que a fin de cuentas nosotros somos templo mismo, nos está diciendo: ustedes son portadores de la presencia de Dios y usted debe vivir teniendo en cuenta que Cristo habita en usted por medio de su Espíritu. Continuando con esa idea, también Pedro nos habla de un sacerdocio santo. Y los sacerdotes eran personas que ministraban en el templo y eran los que tenían acceso a la presencia de Dios. Servían como mediadores entre Dios y el pueblo y ofrecían sacrificios a Dios por el pueblo. En Cristo, ahora todos somos sacerdotes y todos tenemos libre acceso al trono de la gracia. En Cristo nosotros mismos somos el sacrificio. Nos ofrecemos a Él para que nuestra vida se consuma delante de su presencia. Romanos 12:1 dice que, por tanto, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es decir, hermano, usted también, además de ser el templo, además de ser el templo donde Dios habita, además de ser el sacerdote que ministra, usted también es el sacrificio que se ofrece al Señor. Es ese sacrificio vivo que se ofrece al Señor. Nosotros entonces en este tiempo debemos recordar lo siguiente, y es que Dios nos da una identidad de piedras vivas que hacen parte de un gran edificio, debiendo alinear nuestra vida y dirigir nuestra vida basados en esa piedra angular que es Cristo. Nuestra vida debe dirigirse y debe alinearse conforme a la vida de Cristo, que es la piedra principal. También debemos recordar que somos portadores de su presencia y ministros de Él, y que basados en esa identidad, entonces existimos para consumirnos y gastar nuestra vida en servicio a Él. La identidad de piedra viva, de templo, de sacerdote y de sacrificio nos orienta entonces a cumplir una misión. Y esa misión es servirle, esa misión es ministrarle. Y yo lo he llamado una misión vertical. Es decir, existimos para amar, para adorar y servir a Dios. Eso es una misión y una identidad que Betania debe recordar. Primero, yo soy un pueblo, yo soy una piedra viva, yo soy un templo, soy un portador de su presencia, yo soy un sacerdote que ministra su presencia, yo soy ese sacrificio que se ofrece, y yo soy todo eso porque existo para ministrar al Señor, para servir al Señor. Amén.
Y, en segundo lugar, somos un pueblo escogido, santo y comprado por Dios para ministrar a otros. Amén. En primer lugar, ministramos ¿a quién? ¿A quién ministramos? A Dios, ¿cierto? En segundo lugar, fuimos escogidos para ministrar a otros. Pedro ahora, del versículo 9 en adelante, vemos que hace un contraste entre los que decidieron desobedecer a Dios y los que se acercaron a Cristo. Los que decidieron desobedecer a Dios, para ellos Cristo es una piedra que hace tropezar. Pero para los que confiaron en Él, para los que abrazaron la verdad del Evangelio, hay una nueva identidad y con ello una misión o tarea que cumplir. Pedro hace una lista de lo que los creyentes son en Cristo. ¿Qué somos? Dice la palabra que somos un linaje escogido. Somos ¿Están dormidos, hermanos? Somos un real y somos un pueblo adquirido ¿por quién? Todos estos títulos fueron en un tiempo exclusivo para la nación de Israel, antes de la venida de Cristo. Pero ahora en Cristo, todos los creyentes gozan de esa identidad al haber sido comprados por Jesús. Ahora somos ese Israel espiritual. Entender esto le iba a ayudar a los creyentes a cumplir su misión de compartir con otros lo que Dios había hecho en ellos. Ellos habían pasado de no ser pueblo a ser pueblo de Dios, ¿cierto? Ellos habían pasado de no haber recibido misericordia a recibir misericordia del Señor. Para los creyentes de esa época era importante saber que aún en medio de la aflicción y de la prueba, Dios los había elegido y ante Él eran un pueblo especial. El miedo, el temor a ser encarcelados y a sufrir podrían hacer que los cristianos se quedaran callados o se escondieran. Estamos sufriendo persecución. Si yo digo que soy cristiano, entonces puedo perder mi vida. Si yo me pongo a compartir el Evangelio abiertamente, entonces yo puedo correr peligro. Quizá el miedo podía hacer eso con los cristianos. Por eso, especulando un poco, creo que Pedro le escribe a los cristianos para decirle: hey, miren lo que ustedes son, y ustedes son porque tienen una misión que cumplir. Y la misión no es que se escondan, no es que se queden callados, la misión es que ustedes salgan y compartan, que ustedes un día estaban en tinieblas y ahora han sido llamados a su luz admirable. La implicación de llevar semejante título era cumplir la misión de compartir el mensaje. Los creyentes debían saber que las persecuciones de la época no debían detener la misión de compartir el mensaje con otros. Para nosotros también este texto reviste de mucho significado. Y no voy a dar muchos detalles sobre lo que significa cada uno de estos títulos, pero sí quiero que revisemos nuestra identidad a la luz de este versículo, ya que históricamente ha sido usado para que nosotros los creyentes saquemos pecho, e incluso lo cantamos, ¿cierto? Cantamos este versículo a veces sin dimensionar todo lo que ello implica. Sacamos el pecho: yo soy pueblo de Dios, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio. Amén, hermano, ustedes son reyes, son sacerdotes. Todo el mundo levanta las manos, aplaude y saca pecho. Pero se le olvida la segunda parte del versículo.
¿Cuál es la segunda parte del versículo? Ahí tiene un para. ¿Y cuál es ese para? Para que anunciéis. ¿Qué debemos anunciar? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un linaje escogido, hermanos, es cierto. Pero cuando usted declara que usted es linaje escogido, usted debe recordar la gracia del Señor. No fue por sus actos ni por sus obras, fue por la misericordia del Señor que usted fue hecho parte de su familia. Usted debe recordar que fue por la gracia que usted entró a ser parte de ese linaje. No porque por su sangre, por sus venas corra sangre azul. Fue por la gracia del Señor. Somos real sacerdocio. Ya decíamos antes que todos podemos entrar libremente en la presencia del Señor, pues de hecho Dios habita y está presente en nosotros. Pero además, el ser sacerdotes nos compromete con el servicio. Amén. Entonces, cuando usted diga yo soy real sacerdocio, recuerde que eso implica que usted debe servir. Amén. Somos una nación santa. Y ser santo significa que fuimos apartados por Dios para hacer su obra. No indica que somos superiores o que somos mejores que otros. No somos un pueblo santificado para encerrarse. Somos el pueblo santificado para relacionarse con el Señor y para llamar al pecador a que entregue su vida a Dios. Amén. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos el pueblo que Dios compró, hermanos, y lo compró con alto precio. No porque fuéramos la joya más preciosa. Cuando el Señor decidió entregar su vida por nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él decidió rescatarnos. Somos el pueblo por el que Jesús dio su vida. Y esto debe darnos un sentido de gratitud. Amén. Entonces, cada vez que yo recuerdo todo lo que soy, también debo recordar las implicaciones, la misión, el servicio, la gracia, la gratitud. Con todo esto, hermano, somos ejemplo de lo que Dios puede hacer con la gente que decide obedecerlo. El propósito de su elección no es para que yo me las crea, sino para que, habiendo salido de las tinieblas, pueda trabajar junto con Dios en la misión de anunciar y hablar a otros y de traerlos a la luz de su salvación. La iglesia de hoy parece ser que ha optado por aceptar los títulos, pero no la misión. La iglesia de hoy quiere ser reconocida, pero poco quiere cumplir con el encargo divino. Es una iglesia que muy poco va en busca del perdido. Es una iglesia que más bien está esperando que la gente llegue. La identidad de linaje escogido, de real sacerdocio, de nación santa y de pueblo adquirido nos orienta entonces en una misión horizontal. Ya habíamos dicho que la primera era una misión vertical, ¿cierto? Servir a Dios. Ahora que somos linaje, pueblo,
real sacerdocio, nación santa, estamos orientados en una misión horizontal. Es decir, existimos para amar y llamar a los perdidos, a los que están en tinieblas, para que se arrepientan y vengan a su luz admirable. Aunque en nuestro contexto local, es decir, el de aquí de la Iglesia Betania, no estamos sufriendo persecución por nuestra fe, creo que la Iglesia de Cristo en general está siendo atacada desde diversos frentes. Por un lado, hemos empezado a ser cuestionados por los principios que profesamos. Es decir, en los últimos tiempos hemos visto quizás cómo la Iglesia se ha levantado a favor de la familia, ¿cierto? A favor del diseño original de Dios, a favor de la niñez. Cómo la Iglesia de pronto ha empezado a decir, no vamos o no comulgamos con este tipo de cosas. Y hemos sido quizá acusados, hemos sido tratados de trogloditas, de retrógradas, de un sinnúmero de cosas. Somos atacados pues estas cosas van en contra de lo que el mundo moderno propone. Y esta clase de ataque es válido. Pero por otro lado hemos querido profesar esos principios desde la comodidad. Es decir, queriendo evitar el sufrimiento. Algunos sectores han querido darle solución a la crisis ética y moral del país desde el poder humano y no desde el poder transformador del Evangelio. Esta no es válida. Es decir, la Iglesia quiere hacer la misión, pero quiere hacerla desde la comodidad. La Iglesia quiere evitar el sufrimiento y quizá ha hecho alianzas que no le han convenido. La Iglesia no goza de una buena imagen frente al mundo debido a ello. Algunos en la Iglesia han visto como una opción más fácil luchar al lado de un político que viviendo una vida de santidad. La lectura que hago de la Iglesia en general, entonces, es la de una comunidad desenfocada y confundida en su identidad y por ende en su misión. Una iglesia que no sabe lo que es, entonces tampoco sabe para qué existe. La iglesia debe entender que su identidad viene de Cristo. Creo que hemos tratado de identificarnos más con programas, con métodos e incluso con lo que los hombres dicen que somos, que con lo que Dios dice que somos y quiere que seamos. Muchos hoy ven a la iglesia como una comunidad con poder electoral. Otros ven a la iglesia como un pueblo que puede ser manipulado fácilmente. Y quizá todo esto ha pasado porque nos hemos ido alejando de nuestra identidad. Cristo pagó un alto precio por su pueblo y por ello la iglesia debe regresar al fundamento de su identidad, que es Jesús mismo. Cuando los cristianos interpretamos correctamente nuestra identidad y nuestra posición en Cristo, entonces estamos en la posición de desarrollar nuestra misión. Estamos en esa condición óptima para desarrollar la misión. Debemos mantener el sentido de comunidad. Una piedra por sí sola no es templo.
en una sociedad individualista, donde hay quienes quieren sobresalir y mostrarse, Cristo nos llama a hacer comunidad y a trabajar juntos. Por otro lado, y siguiendo con nuestra figura de ser piedras vivas, pienso que ninguno de nosotros debe esperar a que los ancianos o a que el pastor agenden la misión. La iglesia debe ser intencional en cumplir la misión. Amén. Y yo debo cumplir la misión en el lugar donde esté. Eso significa que soy piedra viva. No que estoy pegado allí, ¿cierto?, a una estructura nada más. Significa que la iglesia es un edificio que camina, amén, que se mueve y que donde va caminando y donde va llegando, va impactando y va transformando la realidad. Amén. A veces nosotros estamos esperando que se programen las actividades para asistir. Pero bajo este sentido de identidad y de misión, nosotros estamos llamados a ir, amén, a salir, a compartir. Yo creo que esta ilustración ya la he usado en ocasiones anteriores, pero vale la pena recordarlo ahora. Había una vez una iglesia llena de mucha gente, multitudinaria, y un hombre se paró con una cartelera, una pancarta afuera de la iglesia y decía: cristianos afuera. Y el hombre gritaba: cristianos afuera, cristianos afuera, cristianos afuera. La gente de la iglesia comenzó a orar, a reprender al hombre, porque el hombre estaba atacando a la iglesia. Y un hermano decide salir y preguntarle al hombre por qué estaba atacando a la iglesia. Porque él estaba diciendo a la iglesia: cristianos afuera. Y el hombre le dijo: yo no lo estoy atacando, yo simplemente le estoy diciendo que salgan acá a la calle, que dejen de estar encerrados y que vengan a compartir con los que lo necesitan, porque acá afuera hay más necesidad que allá adentro. Cristianos afuera. Cristianos afuera. El Señor quiere que seamos intencionales en el cumplimiento de la misión. Usted es iglesia donde quiera que se encuentre. Usted es pueblo de Dios donde quiera que se encuentre. Usted tiene un llamado y una tarea que desarrollar en el lugar donde está, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en la casa, en la familia, en la región, entre sus vecinos, cuando va al médico, cuando sale de compras. Allí tiene una misión que desarrollar. Dios quiere una iglesia activa antes que una iglesia llena de actividades. Nosotros hemos confundido ser activos con llenar un programa, con llenar un calendario y hacer muchas actividades. A veces podemos estar desarrollando muchas actividades y no podemos estar cumpliendo la misión. La iglesia debe estar dispuesta a sufrir, pues debe ser imitadora de Cristo en su ser y en su quehacer. La iglesia está llamada a vivir su identidad y cumplir la misión aún con todas las implicaciones. En medio de una sociedad en crisis, no solo se necesita que la iglesia alce su voz, sino que manifieste su identidad a través del desarrollo de la misión que Cristo le ha dado. Que el Señor nos ayude a seguir entendiendo quiénes somos y a no dejarnos distraer por lo que el mundo ofrece o las circunstancias que se presenten,
y que podamos desarrollar la misión en esa dirección vertical, amar y servir a Dios, pero también en la horizontal, amar y servir al prójimo presentándoles el Evangelio. Que Betania pueda ser esa iglesia que entiende quién es y que entienda para qué existe. Y no solo que lo entienda, sino que lo viva. Amén. Que hoy de aquí usted salga convencido de lo que usted es, pero que también salga comprometido. ¿Para qué? ¿Para qué soy? ¿Para qué existo? Existo para servir a Dios. Existo para ministrar su presencia. Pero también existo para compartir con otros las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Betania pueda seguir obrando en fe, trabajando en amor, en la esperanza del Evangelio. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en nuestra misión. Pongámonos de pie y oremos al Señor.